Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola Vero, amigos, gracias por seguir con nosotros y a esta hora yo saludo al expresidente de Colombia, Iván Duque, también integra el grupo IDEA, la Iniciativa Democrática de España y las Américas. Presidente, buenos días, gracias por acompañarnos. Quiero empezar preguntándole por Venezuela, porque en días pasados, tanto Estados Unidos como Ecuador eh, han reconocido al presidente o Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Nos vamos acercando a la fecha de posesión, al 10 de enero, y las tensiones siguen subiendo. Bueno, primero un saludo muy especial para ustedes y un saludo también con muchísimo afecto a todo el pueblo ecuatoriano. Yo creo que esta pregunta que ustedes hacen es muy importante porque hoy prácticamente estamos cumpliendo 4 meses desde el triunfo estruendoso de Edmundo González y María Corina Machado contra la dictadura de Nicolás Maduro con todas las adversidades. Y vimos una conquista no solamente diáfana, sino vimos ejército de observadores electorales que defendieron a su país, que consiguieron las actas y que han permitido darle al mundo prueba fehaciente de ese triunfo. Así que eso es lo primero que hay que reconocer. Hay un triunfo diáfano. Segundo, muy importante lo que ha hecho el Ecuador, muy importante lo que ha hecho Estados Unidos, muy importante lo que han hecho otros países reconociendo este triunfo y también muy importante. Pero yo estoy resolviendo, o sea, pero ¿por qué lideras? Todos los miembros de ese régimen que es absoluto. No, Chucho, ven, pero sí, o sea, yo. Alguien se nos está colando en la entrevista, Milton. Quiero también decirles lo siguiente. Valoro muchísimo que hoy la comunidad internacional está tomando posición, pero falta mucho. Necesitamos que el objetivo a lograr sea la posesión eficaz de Edmundo González como presidente, y eso requiere no solamente que se endurezcan las sanciones, sino que también la comunidad internacional, con los Estados Unidos en la cabeza, le haga un mensaje muy claro a las fuerzas militares y de policía de Venezuela que se tienen que ubicar en el lado correcto de la historia, porque ya hay un presidente electo que es Edmundo González, y ese presidente, así sea a distancia, asumirá funciones el 10 de enero. Entonces lo que sigue también es el llamado a la lealtad de las fuerzas y a que le den la espalda por completo a un dictador que merece estar en este momento tras las rejas por sus vínculos con el narcotráfico. Ahora, presidente, no se trataría tanto de que Edmundo González asuma el poder a la distancia, se trataría o se trata de que el chavismo deje el poder. ¿Cómo lo deja? A ver, partamos de dos temas. El primero, que hay un triunfo y el país mayoritariamente votó por Edmundo González y por María Corina Machado. Ahora, Maduro tiene que irse y tiene que irse, ojalá por las buenas, si no hay que sacarlo por las malas también. ¿Cuáles son las malas? Las malas requieren la participación activa de las fuerzas militares y de policía de Venezuela con la anuencia y el respaldo de la comunidad internacional. Porque el mensaje que se les está dando a ellos, inclusive con las sanciones de ayer, es ubíquense en el lado correcto de la historia. Muchas personas dicen, es que usted está proponiendo un golpe. No, porque el golpe lo dio Maduro. El golpe lo está dando Maduro desconociendo los resultados de las elecciones por segunda vez. Ya lo hizo en el año 2018. Entonces, ahora la comunidad internacional sí tiene que hacer ese llamado a las fuerzas militares y de policía de Venezuela, ubíquense en el lado correcto, faciliten la salida y también que entreguen a Nicolás Maduro si es que intenta oponer resistencia a los llamados que tiene o de la justicia internacional o a los que tiene por narcotráfico en los Estados Unidos. Son las 8:28, estamos conversando con el expresidente de Colombia, Iván Duque. Señor presidente, buenos días, le saluda Verónica Larrea. Quisiera preguntarle sobre su visión respecto al tema de narcotráfico y el crimen organizado en la región. Y usted mencionaba en una entrevista a un medio colega que, Colombia y México han relajado sus políticas de persecución contra el crimen organizado. Y en ese sentido, ¿qué puede hacer el Ecuador? ¿Cómo ve al gobierno actual del Ecuador en su combate al crimen organizado y al narcotráfico? Y también, ¿qué oportunidades tendría de seguir esta lucha, tomando en cuenta que en febrero hay elecciones y puede haber un cambio de gobierno?
Yo veo que el Ecuador ha pasado por dos etapas en su historia reciente. Yo diría que en la época del correísmo se vendía la ilusión de aparente tranquilidad, pero había pactos non santos por debajo de la mesa con muchas estructuras del crimen organizado y del narcotráfico. Eso al final del día termina convirtiéndose en un cáncer. El presidente Guillermo Lazo empezó a confrontar estas estructuras y el presidente Daniel Noboa también ha arreciado el combate contra estas estructuras criminales. Que cuando eso ocurre, se suben las cifras de criminalidad, por supuesto, porque a sincerar eso trae consecuencias, pero es mucho mejor que sencillamente pactar por debajo de la mesa aparente paz con esas estructuras. Ahora bien, el Ecuador ha tenido hasta hoy unas fuerzas militares y de policía que nunca habían tenido que enfrentar el fenómeno de narcotráfico transnacional con estas estructuras armadas tan sofisticadas y necesita también repensar, en mi humilde opinión, sus estructuras. Yo personalmente creo que tener a la policía en un ministerio, a las Fuerzas Armadas en otro, no ayuda para eso, porque este es una amenaza que requiere la integración de todas las fuerzas, la coordinación de todas las inteligencias y que se pueda compartir el triunfo contra esas estructuras. Eso a Colombia le sirvió mucho. Nos permitió a nosotros pasar las páginas de la debilidad estatal frente a muchos de los carteles, e inclusive frente a las FARC misma o al ELN, a tener un Estado más fuerte. Me preocupa que ahora Colombia, México, están relajando su política de confrontar a los carteles y entonces los carteles ahora se sienten con patente de corso para migrar a otros países y empezar a adueñarse de estructuras, intimidar a la prensa, intimidar la justicia, manosear la política. Entonces, por eso es necesario que el Ecuador no solamente fortalezca su capacidad ofensiva, que también pueda hacer una reingeniería estratégica, que trabaje también de la mano con los Estados Unidos, que le ha ofrecido colaboración al Ecuador, y también que exija que en Colombia no se sigan relajando esas medidas contra el crimen organizado transnacional. Hay un reportaje de la revista The Economist, presidente, que habla de que Ecuador es un nuevo narcoestado. Para ser un narcoestado, ¿qué cosas se deben cumplir? Los requisitos negativos, obviamente, que tiene que tener un país para ser un narcoestado. Parecería que Ecuador los cumple. Permeabilidad a las fronteras, infiltración en la justicia, políticos corruptos, infiltrados por el narcotráfico, bueno, todas esas cosas que se han dado en el Ecuador. Además, a raíz del 2016, cuando el entonces presidente Santos firma la paz con las FARC, lo que parecería que pasó es que se atomizaron los grupos delincuenciales y de llamarse revolucionarios pasaron a ser absolutamente y netamente delincuenciales y narcotraficantes, que se seguían infiltrando, se siguen infiltrando en el Ecuador. Primero, yo creo que nunca dejaron de ser narcotraficantes. Ellos eran sobre todo narcotraficantes. Lo que pasa es que utilizaban perfumes ideológicos para lucir como organizaciones políticas, pero siempre eran unas bandas de cuatreros y narcotraficantes que reclutaban niños, que maltrataban comunidades, pero claro, se perfumaban y buscaban a través de los acuerdos de paz ser elevados a la condición de luchadores políticos. Yo nunca estoy de acuerdo con eso, expresé mis posturas, sí estoy de acuerdo con el desarme, la desmovilización de la base, pero tiene que haber sanciones ejemplarizantes a los cabecillas, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Ahora, hago ahí el paréntesis, porque sí creo que tenemos un reto muy grande en el Ecuador. Usted me pregunta, ¿es el Ecuador un narcoestado? Yo no creo que Ecuador sea un narcoestado. Yo veo hoy a un gobierno con valentía enfrentando estos fenómenos. Lo vi también en el gobierno del presidente Lazo. Creo que enfrentar estas estructuras requieren mucho más allá que voluntad política. La voluntad política es lo más importante para empezar, pero hay que sofisticar todo el aparato de lucha por parte del Estado, que implica solamente las fuerzas militares y de policía, sino también la justicia, para que haya extinción de dominio, para que haya sanciones ejemplarizantes, para que haya extradición y muchas otras medidas similares. Pero no podemos negar lo que está ocurriendo en muchos lugares del Ecuador. El hecho de haber relajado muchas de las medidas en Colombia hace que los narcotraficantes entren. ¿Y qué es lo que busca el narcotráfico primero? Empieza a comprar gobiernos locales, empieza a comprar gobernantes locales, empieza a corromper la fuerza pública local. También la prensa. Así pasaba en Colombia. Entraban con un poder corruptor tremendo
Y si no era corruptor, era intimidador. Se mete con nosotros, lo matamos, se mete con nosotros, lo secuestramos. Ya vimos lo que tristemente ocurrió en el Ecuador con la muerte del doctor Villavicencio, a quien tuve el gusto de conocer y ver además su lucha contra ese crimen transnacional, donde vino a Colombia a denunciar los vínculos de Piedad Córdoba con el cartel de los soles en Venezuela. Entonces, creo que el Ecuador está a tiempo para arreciar su lucha contra este crimen organizado transnacional. No es una lucha solamente del gobierno, necesita la solidaridad de los medios de comunicación, del empresariado, de la justicia, de todo el mundo, porque esto es un cáncer. A Colombia le costó mucho enfrentar a Pablo Escobar, mucho enfrentar al cartel de Cali. Todavía tenemos carteles, tenemos organizaciones, pero hoy el Estado es más fuerte que ellos y lo demostramos con la extradición de Otoniel, lo demostramos con el desmonte de muchas de las estructuras del Clan del Golfo y yo creo que hay una experiencia muy favorable que Colombia puede compartir con el Ecuador. Yo lo hice como presidente, pero me preocupa que hoy en Colombia se está relajando la lucha contra el narcotráfico y lo propio está pasando en México con esa iniciativa de abrazos, no balazos, y eso está permitiendo que los carteles de Sinaloa, los Zetas, la familia, sumados a las pequeñas estructuras de narcotráfico en Colombia, ahora quieren hacer presencia en otros países, tratando de recuperar mercados, porque hay que reconocerlo también. En América Latina estamos pasando de ser o de haber sido exportadores de cocaína a ser ahora también países consumidores. Entonces también se requiere una política de prevención. Gracias por habernos atendido esta mañana, presidente Duque, y gracias por darnos su visión sobre lo que pasa no solamente en el Ecuador, sino en la región. Tenga un buen día. Hasta luego y muchas gracias.